Las sociedades antiguas. Grecia ha sido la cuna de las instituciones como las asambleas y la democracia. Para hablar de Grecia debemos contextualizarnos hace 580 años antes de Cristo. Para entender la importancia de Grecia en el desarrollo de la ciudadanía y la democracia, estudiaremos las polis más destacadas, las cuales fueron Atenas y Esparta. La sociedad griega era esclavista, elitista y patriarcal. Para comprender cómo se desarrollaba la sociedad, primero hablaremos de las clases sociales de Atenas y Esparta. Atenas era democrática y se enfocaba en la cultura y en el comercio. Los ciudadanos atenienses se dedicaban a la política, teatro, actividad comercial, artesanías y la literatura. En Atenas, los ciudadanos tenían iguales derechos y podían ser parte del gobierno. Pero, ¿quiénes eran los ciudadanos? Los ciudadanos eran los únicos terratenientes, ya que podían poseer tierras, dedicarse a los asuntos de las polis, o sea, de la ciudad. La condición de ciudadano se conseguía mediante el nacimiento. Como ciudadanos de pleno derecho, tenían responsabilidades con el Estado. Estas responsabilidades eran militar, integraban el ejército y participaban en las guerras, aunque las tropas se completaban con esclavos. Político, participaban en la magistratura, votando cargos o siendo elegidos para ellos. Judicial, debían ejercer como miembros de diversos tribunales de justicia. Social, contribuían con impuestos especiales al desarrollo de ciertas ceremonias o fiestas de carácter público. Luego estaba la categoría de los no ciudadanos. Entre ellos podemos hablar de dos divisiones. Los metecos, se denominaba así a los extranjeros residentes en Atenas. Eran libres y podían participar en ceremonias de todo tipo, tanto civiles como religiosas. Eran en su mayoría mercaderes, banqueros y comerciantes marítimos. Sin embargo, no tenían derecho a poseer tierras, salvo casos excepcionales, con un permiso especial. Tenían que contribuir a las arcas de las polis pagando impuestos especiales. A veces podían obtener ciertos privilegios. Los esclavos. Su origen se remonta a las guerras, bien como trofeos o prisioneros de guerra, o como descendientes de los vencidos en batalla, aunque también podían convertirse en esclavos si eras un niño no deseado, o incluso por no pagar las deudas contraídas. Habían esclavos que podían realizar casi cualquier oficio, limpieza, comercio, cocineros, minería. No eran libres, sino que pertenecían a otras personas, no tenían derechos sobre sus personas, ya que sus cuerpos pertenecían a sus dueños, por lo que estaban obligados a trabajar para ellos. Sin embargo, los propietarios no tenían derecho de vida o muerte sobre sus esclavos. La sociedad en Esparta. Esparta, por el contrario, tenía un modelo de Estado militarista, donde el poder lo ejercía una clase guerrera. Los ciudadanos espartanos eran soldados, vivían en una democracia en donde solamente los iguales, o también llamados ciudadanos, tenían derechos, mientras que la mayoría de la población vivía sin derechos y sujeta a la explotación. Los ciudadanos eran personas libres y completas, con todos los derechos civiles, descendían de los antiguos vencedores, y su principal función era la guerra y la participación en asuntos públicos dirigiendo la política. Los periecos, en Esparta, este nombre se designaba a los extranjeros. Eran hombres libres que vivían en las regiones periféricas, en donde formaban sus propias ciudades, en las que tenían derechos civiles propios. Aunque a veces participaban en la guerra, junto a los espartiatas, se dedicaban a la agricultura, la industria y el comercio. Pagaban fuertes tributos y no tenían derecho a tomar decisiones. También tenemos o contamos con los iliotas. Con este nombre se conoce en Esparta a los esclavos, descendientes de los vencidos. Están ligados a las tierras de sus amos que cultivaban para su hacienda. Las revueltas de los iliotas fueron bastante frecuentes debido a las terribles condiciones de explotación que sufrían a menudo. Ahora, se preguntarán, ¿qué pasaba con el rol de la mujer en Grecia? Bueno, con respecto al rol de las mujeres griegas, incluso de aquellas libres, tenían un rol secundario, no contaban con derechos políticos y estaban sometidas al varón, ya sea el padre o el esposo. La mayoría de actividades que realizaban los hombres eran prohibidas para las mujeres. En Esparta las mujeres tenían cierta consideración, pero solo en el imaginario social, ya que eran consideradas buenas madres y esposas, mientras que en Atenas no podían intervenir para nada en la vida pública y eran las primeras servidoras de la casa. Ahora vamos a hablar de las polis. Era una entidad soberana, con una economía básica agropecuaria, cuyo centro cultural y político estaba en la ciudad, la cual tenía un urbanismo y una arquitectura propia. Se destacan las polis de Atenas y Esparta.
Eran ciudades de Estado independiente que contaban con instituciones propias, autonomía, economía y política, y además tenía un ejército. Las polis contaban con la zona urbana, que era el centro urbano político-cultural, y también con una zona rústica. En él estaba el terreno agrícola, los campos comunales dedicados al pastoreo de los ganados, los bosques, las vías de comunicación, los ríos. Al hablar de las polis, es necesario mencionar el ágora, que fue el corazón, siendo el centro de la vida pública y política. En ella se realizaron los principales actos religiosos, políticos y económicos. Por ejemplo, en ella se realizaban las asambleas y los juicios. Ahora, después de haber estudiado la sociedad griega, debemos estudiar la sociedad romana. ¿Qué sucedía en la sociedad romana? La ciudadanía romana se adquiría de las siguientes formas: por nacimiento, todo hijo de romano nacido del matrimonio legal; por concesión, como donación de una asamblea o del emperador; o como manumisión, un esclavo libertado por un ciudadano. Los ciudadanos eran iguales ante el derecho público y privado. Algunos ejemplos son igualdad ante la ley, derecho al sufragio, cargos públicos, entre otros, mientras que sus principales deberes eran servir a la milicia y pagar impuestos. Cuando hablamos de las clases sociales nos encontramos con los patricios. Eran los ciudadanos nobles y privilegiados que descendían de terratenientes y políticos. Tenían derechos, podían votar, ser elegidos y casarse. Los plebeyos eran la mayoría, correspondían a los ciudadanos medios y pobres, se dedicaban a la agricultura, comercio o a la artesanía. Mediante sus permanentes reclamos, lograron ganar igualdad política ante los patricios. Cuando hablamos de los no ciudadanos, son aquellos que carecían de derechos. En el caso de las mujeres, ni las patricias ni las plebeyas tuvieron igualdad ante los hombres. Los esclavos no tenían libertad ni derechos y hacían los trabajos más duros. Eran esclavos los prisioneros capturados en las guerras y personas compradas a traficantes de personas. Por último, debemos estudiar y tener una visión de cómo ha evolucionado el concepto de ciudadanía. En resumen, en Grecia existía una visión del ciudadano como miembro activo de la polis. Participa y se interesa de las cosas públicas. En el Imperio Romano la ciudadanía es menos excluyente, representa sobre todo una institución jurídica, que supone el reconocimiento y garantías jurídicas de los derechos. En la Edad Media, la ciudadanía reside en la subordinación política al señor feudal o al monarca, y no en la idea de participación política. Después surge la monarquía absoluta, en la cual la noción de ciudadanía queda asociada al autogobierno y casi desaparece. Posteriormente, la Revolución Americana y la Revolución Francesa contribuyeron a establecer la idea de que todos los miembros de la sociedad son ciudadanos, por lo tanto son iguales en derechos y deberes.